Buenas tardes. Antes de iniciar nuestro panel, los invitamos a conocer un poco más sobre Geomatrix, el único fabricante colombiano especializado exclusivamente en materiales geosintéticos. A través de este breve video podrán ver cómo integramos la ingeniería, la innovación y la calidad para ofrecer soluciones técnicas de alto desempeño en toda Latinoamérica. Adelante con el video. Geomatrix, los expertos en geosintéticos. Somos el mayor fabricante latinoamericano especializado en materiales geosintéticos de alto desempeño, con más de 24 años de experiencia en la industria. Nuestra planta de producción ubicada en Colombia es una de las más modernas y tecnológicas del mundo. Está verticalmente integrada, lo cual nos permite tener disponibilidad de producto y un amplio e innovador portafolio. Contamos con la competencia y alto conocimiento de la aplicación de los materiales geosintéticos, lo cual hace posible ofrecer mayor apoyo técnico especializado en la conceptualización, diseño e implementación de soluciones costo-eficientes enfocadas en cubrir las necesidades de cada proyecto. Contamos con oficinas en Ecuador, Perú y Panamá. Desde Colombia atendemos otros mercados de América Latina como Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Bolivia, Chile, Venezuela, entre otros. En Geomatrix contamos con el más moderno laboratorio para ensayo de materiales geosintéticos, acreditado con más de 40 métodos, lo que lo sitúa entre los 10 primeros laboratorios a nivel mundial en geosintéticos y el laboratorio número 1 de fabricantes de geosintéticos en número de métodos acreditados. Contamos con soluciones versátiles pensadas para el sector hidráulico, ideales para el control de erosión e inundaciones. Gracias a sus características físicas se acomodan a superficies irregulares, permitiendo el asentamiento sin afectar su desempeño. Nuestras soluciones utilizadas para pavimentos cumplen importantes funciones como separar suelos disímiles, reforzar, estabilizar la subrasante, reforzar las capas granulares, reforzar las capas asfálticas y controlar la humedad con subdrenes. Nuestros geosintéticos logran de manera sobresaliente un óptimo desempeño en cada aplicación. Nuestros mantos para control de erosión temporales y permanentes proveen protección inmediata contra la erosión y brindan el sostenimiento mecánico necesario para el establecimiento y desarrollo de vida vegetal. Además, evitan la acción mecánica de los agentes erosivos y retienen las partículas del suelo suelto, brindando protección y facilitando el establecimiento de la vegetación. Nuestro portafolio de producto: geotextiles tejidos, geobolsas, tubería, armadura textil, mantos, geotextiles no tejidos, geodren, tubo geotextil, hidromalla, textiles impermeables, geomallas, formaleta textil, geocontenedores textiles, geoceldas, geocable. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ibelix Fernández y seré la moderadora principal de este panel internacional organizado por Geomatrix. Soy consultora experta internacional, ingeniera civil con formación en gerencia de proyectos, una maestría en carreteras y un MBA de la Universidad de los Andes. Hoy nos reunimos para compartir visiones técnicas y experiencias reales en torno a los muros de contención en suelo reforzado, de la mano de reconocidos especialistas de Colombia, El Salvador, Costa Rica y Perú. Desde Geomatrix, el único fabricante colombiano especializado exclusivamente en materiales geosintéticos y con más de 20 años de experiencia en el desarrollo técnico y comercial de proyectos de infraestructura en Latinoamérica, hemos observado cómo los criterios de diseño, los enfoques constructivos y los retos geotécnicos varían significativamente entre países, incluso cuando se trata del mismo tipo de solución. En este contexto, hemos desarrollado soluciones que van desde taludes complejos y zonas marginales hasta megaestructuras geotécnicas, siempre adaptándonos a las condiciones del suelo, del entorno de cada proyecto. En este espacio nace justamente de esa necesidad, de esa diversidad, para intercambiar aprendizajes, analizar enfoques técnicos aplicados y construir conocimientos colaborativos en toda la región. Es un honor presentar a nuestros panelistas invitados. Desde Colombia nos acompaña el ingeniero Carlos Buenahora, gerente técnico de Geotecnia. Él es ingeniero civil de la UIS, magíster en Geotecnia de la Pontífica Universidad Javeriana y candidato a doctor en Geología por la Universidad de Salamanca.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en geotecnia, erosión, cimentaciones y estabilización de taludes en proyectos en Colombia y el exterior. Desde El Salvador nos acompaña el ingeniero Juan Pablo Cañas Arboleda. Él es ingeniero civil con más de 25 años de experiencia en consultoría de obras de infraestructura, especialista en estructuras, geotecnia y pavimentos. Ha participado en importantes proyectos de taludes, túneles y pasos fronterizos en Centroamérica. Desde Costa Rica nos acompaña el ingeniero Leandro Argueda, especialista en diseño, análisis y supervisión de estructura de contención en suelo reforzado, con 27 años de experiencia y una amplia trayectoria en proyectos de infraestructura vial en Centroamérica. Ha liderado soluciones geotécnicas innovadoras adaptadas a contextos complejos y variados. Desde Perú nos acompaña el ingeniero Joseph Soria. Es ingeniero geotecnista de Ausenco, especialista con más de 12 años de experiencia en proyectos mineros y de infraestructura en Perú, Brasil y Colombia. Joseph es ingeniero geólogo con maestría en geotecnia por la UNOM, experto en caracterización de suelos y rocas, estabilización de taludes y diseño de obras como relaveras, túneles y carreteras. El ingeniero Omar Torres es nuestro director técnico, cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor y asesor en materiales de construcción. Es ingeniero civil, especialista en geotecnia y en pavimentos especiales. Además, es catedrático universitario y referente técnico en la región. También nos acompaña el ingeniero Danek Sibet, gerente de Ingeniería Geomatrix Perú, quien compartirá algunas reflexiones desde su experiencia en proyectos. Y Erika Bobadilla, quien es ingeniera civil con maestría en gerencia de ingeniería, consultora experta internacional para Centroamérica, quien estará apoyándonos con algunas intervenciones durante el panel. Adelante, Erika. Gracias, Ibelix. Les compartimos brevemente la dinámica de este panel. Vamos a abordar primero, vamos a abordar en la totalidad 4 bloques temáticos. En cada uno, los panelistas van a responder una pregunta y cada panelista contará con un tiempo máximo de 2 minutos para su intervención. Y al cierre de cada bloque, el ingeniero Omar Torres va a compartir con nosotros una conclusión técnica basada en casos reales desarrollados por Geomatrix. Este espacio no tendrá preguntas en vivo, pero podrán hacernos llegar sus inquietudes o comentarios al correo servicioalcliente@geomatrix.com.co, que compartiremos nuevamente al final. Gracias, Erika. Con estas indicaciones damos inicio al desarrollo de los bloques temáticos de este panel. Comenzamos con un tema fundamental en el diseño y ejecución de las estructuras de contención, la altura y la longitud de los muros. La pregunta para nuestros panelistas es, ¿hasta qué punto es viable construir muros en suelo reforzado de gran escala y qué retos técnicos implica frente a soluciones convencionales? Vamos a iniciar con la intervención del ingeniero Carlos Buenahora desde Colombia. Adelante, por favor. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Con respecto a esa primera pregunta, realmente la altura para la construcción de muros en tierra armada no constituye en sí una dificultad. La situación realmente está entre la disponibilidad del espacio y del ancho para poder desarrollar los refuerzos de los geotextiles con la relación de 0,75 veces la altura. Lo que sí es que a mayor longitud, ¿cierto? Se puede desarrollar más fácilmente el proceso constructivo. Como vemos ahí en la primera imagen, pues es un prototipo de obra de muro de tierra armada de gran altura. Y en este caso, esta otra imagen, pues constituye un ejemplo de un diseño reciente que hicimos para Colombia para la ampliación de un aeropuerto donde la altura tiene aproximadamente 12 metros de altura, donde se ven pues todos los desarrollos de sus geotextiles y sin ningún inconveniente por temas de altura. Importante el tema del desarrollo del espacio para poder construir, como habíamos mencionado, los geotextiles. Y digamos que algo que hay que tener en cuenta es relacionado que entre mayor volumen de la estructura que vayamos a hacer en cuanto a su altura, está el tema de la cimentación para esto por el mismo peso que estamos colocando, pero para esto lo que hemos implementado es la implementación de algunos geotextiles de alto módulo como los Fortes con material granular, en el cual ha permitido pues aumentar la capacidad portante y poder colocar este tipo de estructuras. En comparación pues con los diferentes muros, está
típico o convencional, que es el muro de cantilever, ¿cierto? Que también necesita de un ancho importante para el desarrollo de la estabilidad. Y pues tenemos el tema de las pantallas ancladas, donde se tienen sus anclajes activos y en muchas ocasiones pilotes para poder contrarrestar el tema del ancho de la base. Sin embargo, pues estos son temas bastante costosos y por tanto, pues el muro en tierra armada tiene mucho más beneficio. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos, por tu aporte. A continuación, escuchamos al ingeniero Juan Pablo Cañas desde El Salvador. Buenas tardes. En complemento con lo que menciona el ingeniero Carlos, en altura y en longitud, por ejemplo, en El Salvador yo conozco muros de 20, 25 metros de altura y longitudes de 300, 350 metros. Actualmente se desarrolla un proyecto que se conoce como Los Chorros, donde van a haber muros de esta tipología hasta 25 o 30 metros verticales. Creo yo que la altura y la longitud en esta tecnología no es una limitante. Lo que hay que evaluar bien son buenos diseños y una distribución adecuada y calidad de la malla adecuada para las condiciones. Respecto a la altura, en puentes es de fachada vertical, en viviendas se acostumbra a subir la altura con terrazas y en estas terrazas se crea vegetación y nunca ha habido inconveniente en el aspecto que haya una restricción. Lo que sí hay que evaluar muy bien son los asentamientos y las deflexiones para que no vaya a haber ningún inconveniente. Básicamente es mi aporte. Gracias, ingeniero Juan Pablo. Damos ahora la palabra al ingeniero Leandro desde Costa Rica. Adelante, Leandro. Leandro, Ok, sí, perdón, muy buenas tardes. Eh, Adicionando a todo lo que han dicho los dos ingenieros, pues claramente lo que son muros a gran escala en cuanto a altura y longitud, pues sí, creemos que es una solución competitiva, ¿verdad? Se han registrado muros de aproximadamente 40 metros o hasta más. Sin embargo, la parte de rangos típicos oscila entre 5 y 20, donde más o menos se equilibra la economía y la seguridad. Es importante la utilización de buenos materiales, tanto lo que sería relleno como refuerzo, ¿verdad? El tema de los drenajes dentro del muro son importantes, la utilización de geocompuestos para drenaje. Cuando vamos a hacer la comparación con muros convencionales, podemos decir que los muros son verificados contra deslizamiento, vuelco y esfuerzos en la fundación. Sin embargo, lo que son los muros en suelo reforzado sí tienen que ir un análisis adicional, que es la estabilidad interna. En cuanto a flexibilidad, pues obviamente los muros en suelo reforzado son mucho mayores, tienen mayor flexibilidad a los muros rígidos de concreto. La compactación es un elemento importante en los muros de suelo reforzado porque el relleno hace parte del muro interactuando con el refuerzo. Y por último, en la parte sísmica, que me parece que los muros de suelo reforzado, al ser flexibles, pues tienen una mejor disipación de la energía y tienen un mejor comportamiento que los muros rígidos. Es mi aporte. agradecemos tu intervención. Continuamos con la participación del ingeniero Joseph Soria desde Perú. Buenas, ¿se me escucha? Ahora sí, perdón. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Sí, respecto a la pregunta, ¿no? Actualmente los muros de suelo reforzado de gran escala, es decir, con alturas mayores de 20 metros, es técnicamente viable y está ampliamente documentada, ¿no? Un ejemplo concreto aquí en Perú es muros de suelo reforzado construidos aquí en la Costa Verde. Sin embargo, esta viabilidad conlleva al menos cuatro retos técnicos importantes, según mi persona. Un diseño geotécnico integral, quiere decir un diseño que garantice la estabilidad en todas las condiciones,
una selección del refuerzo para controlar y también controlar las deformaciones, y finalmente un drenaje y presión de agua adecuados, ¿no? Estos muros de gran escala, el diseño de un sistema de drenaje efectivo es vital. Comparando con estas soluciones convencionales que conocemos de concreto armado, el muro de suelo reforzado ofrece ventajas claras como es rapidez constructiva, comportamiento sísmico y ahorro en materiales estructurales. En resumen, es viable construir estos muros de gran escala en muro de suelo reforzado, pero siempre tenemos que requerir un enfoque técnico desde la caracterización geotécnica hasta la ejecución en campo para que se mantenga competitivo y seguro frente a estas soluciones convencionales. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Joseph. Continuamos con nuestro segundo tema, materiales de conformación, suelos granulares versus suelos marginales. La pregunta para el panel es, ¿qué experiencia han tenido con suelos marginales en muros en suelo reforzado y qué recomendaciones técnicas destacan frente al uso de suelos granulares? Adelante, Erika, para moderar este bloque. Gracias. Bueno, comenzamos este bloque con la intervención del ingeniero Juan Pablo Cañas. Juan Pablo, adelante, por favor. Bueno, este tipo de muros, la bibliografía siempre recomienda pues usar materiales granulares por la interfase con con la geomalla. Por ejemplo, la realidad que tenemos nosotros, por ejemplo, la capital de Salvador, que son cenizas volcánicas. Aquí el material más común son arenas limosas o limos arenosos con finos plásticos, y es un material que es la materia prima para nosotros. Por tanto, me atrevo a decir que el 70-80% de los muros mecánicamente estabilizados se han hecho con estos materiales y con muy buenos resultados. Estos muros tienen varias ventajas. Uno, que a medida se construye, la deflexión se va corrigiendo, por lo tanto, pues no tienen un movimiento. Lo otro, que como el material es el más predominante, se convierte en el suelo es un material, entre comillas, barato. Y lo que sí tengo que advertir es que cuando usamos estos materiales con muchos finos, tenemos que ser extremadamente generosos y cuidadosos con el drenaje. O sea, tenemos que garantizar que el agua la evacuemos sin poner el suelo en un estado de saturación o humedades muy altas. Y el proceso de compactación tiene que ser muy riguroso en el control de humedades óptimas y en el control del grado de compactación. Creo que drenaje y grado de compactación son claves para poder utilizar los materiales locales en cada país. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Escuchamos ahora al ingeniero Leandro Arguedas, por favor. Ok, gracias. Totalmente de acuerdo con el tema de los suelos marginales. Nosotros hemos tenido una muy buena experiencia haciendo varios tipos de muro, utilizando el suelo de sitio, siempre y cuando este material de sitio no sean ni materiales orgánicos ni materiales expansivos que pueden tener cambios grandes, volumétricos, ya sea por carga constante o por cambios de humedad. Entonces, la investigación de este material es sumamente importante para poder utilizarlo. Estamos hablando de que debemos requerir ensayos de laboratorio para obtener parámetros de resistencia al corte. Tenemos que la parte de la compactación, como les decía anteriormente, el refuerzo y el relleno hacen parte del muro. Su interacción es importante, entonces la compactación es sumamente importante. Entonces el tema de humedad y compactación es demasiado relevante en cuanto a lo que son los muros o el buen desempeño. También el tema del clima, siempre me gusta recomendar que si se utiliza suelos de sitio, sea en la época seca, donde el material se puede compactar del lado de la rama seca de la curva óptima del material, de compactación. Hay que tener un muy buen control de calidad de campo, ¿verdad? Para chequear esa humedad y la compactación que se da en el proyecto. El tema de los drenajes es sumamente importante, ¿verdad? Hay que poner más drenajes que si yo estuviera utilizando un suelo
granular, ¿verdad? El coeficiente de fricción entre suelo granular versus suelo marginal es muchísimo menor, por lo tanto las longitudes de cola van a ser mayores, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Básicamente sería eso la experiencia que hemos tenido en nosotros en cuanto a lo que son suelos marginales. Muchas gracias, Leandro. Continuamos con el ingeniero Carlos Buenahora desde Colombia. Bueno, muy bien. De acuerdo con lo que han comentado pues, los compañeros aquí del panel, lo ideal es poder utilizar un material granular, que sabemos que tiene una mayor densidad y que tiene un mejor comportamiento de drenaje. Sin embargo, haciendo referencia a mi profesor de geotecnia cuando estaba en la universidad, pues decía que el mejor material que se puede utilizar para una obra es el material que tenemos en el sitio. De acuerdo, como dice el ingeniero Juan Pablo Cañas, efectivamente, como el caso de él, que tiene un material de cenizas volcánicas, pues ese es el insumo con material que se debe trabajar. Entonces, digamos que las especificaciones normativas a veces pues restringen mucho el tema del uso de los materiales, pero realmente lo que se necesita es un poco más de investigación, de hacer pruebas a escala donde realmente conozcamos pues cuáles son las limitaciones y la caracterización, el comportamiento desde la mecánica del suelo de los materiales que vayamos a utilizar, puesto que si el caso del material es de alta plasticidad, pues tenemos que mirar como la manera como lo mezclamos o cómo le adicionamos algo así como cal. Si tiene baja capacidad de drenaje, pues para eso pues, podemos utilizar lo que son los filtros, podemos colocar geomallas, en mi criterio mejor que utilizar geotextiles, que permite más el paso del agua, y a su vez poder utilizar lo que son los lloraderos. Si es de baja densidad, pues eso se introduce entre los inputs del diseño para que pueda ser considerado en lo que tiene que ver el tipo de geotextil a utilizar. Y suelos expansivos de la misma manera, pues le damos ese tipo de manejo. Importante el uso de los geosintéticos adecuados, tener el control de calidad, ¿sí? Donde podamos estar verificando que efectivamente se están logrando las densidades máximas de los ensayos y pues realizar el máximo de investigaciones que permitan acercarnos un poco más a tener un buen comportamiento del material que vamos a utilizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ingeniero Joseph, lo escuchamos a continuación. Ok, gracias. Ya nuestros colegas han dicho la mayoría de las cosas, vamos a modo de resumen, ¿no? En la práctica profesional, en mi caso que en Perú, tanto en minería como en obras viales, no sí tenemos muchas experiencias con suelos marginales como material de conformación para estos muros de suelos reforzados, particularmente en zonas donde los suelos granulares escasea o su acarreo o la movilidad del transporte es muy costoso, ¿no? En estos casos, si bien es posible su uso, implica ciertos desafíos técnicos, como mencionaban los anteriores colegas, ¿no? El primero es una reducción del coeficiente de fricción del refuerzo. Los suelos marginales pues tienen una menor interacción con el refuerzo, lo cual afecta su resistencia a la tracción. Por ende, pues vamos a considerar factores de reducción más conservadores y, como hablaba el colega anteriormente, aumentar la longitud de los refuerzos. Segundo, pues tenemos que tener un mayor control de compactación, un mayor control de compactación y humedad, ¿no? Suelen tener un rango óptimo de compactación muy estrecho, muy sensible a variaciones de humedad. Por eso se recomienda ejecutar zonificaciones previas y aplicar ensayos de Proctor y CBR específicos por cada lote. Tercero, hay un posible incremento de deformaciones y asentamientos diferenciales. Si no se controla adecuadamente la compactación, estos materiales pueden inducir a mayores desplazamientos. Esto es particularmente crítico en muros altos o con gran carga estructural, ¿no? Como decía la anterior colega, este es un punto fundamental. Y finalmente, el drenaje crítico. Los suelos marginales suelen tener una menor permeabilidad, lo que exige un diseño más riguroso de sistemas de drenaje internos, ¿no? Tuberías, geodrenes, capas filtrantes, etcétera, para evitar la acumulación de las presiones de poros. En conclusiones, el uso de suelos marginales es viable, pero siempre requiere una estrategia de diseño y un control mucho más rigurosa versus a los suelos convencionales o granulares. Gracias. Gracias, ingeniero Joseph. Ahora damos paso al ingeniero Omar Torres, director técnico de Geomatrix, quien nos va a compartir una conclusión técnica
de estos dos primeros temas. Te escuchamos, ingeniero. Ingeniero Omar no tiene audio. Para atender las dos primeras preguntas, pues fijamos un marco de referencia y aquí les presentamos el caso del aeropuerto de Sikkim en India, que es un muro de 74 metros de altura y longitud 140 metros, construido con material del sitio, utilizando como refuerzo geomallas de poliéster de alta resistencia uniaxiales de hasta 800 kilonewton por metro. Esta estructura constituye posiblemente la más alta del mundo reforzada con geosintéticos y durante su construcción ocurrió un terremoto de magnitud 6.8 sin mostrar señales de daño. En esta diapositiva vemos el área que se ganó en la corona a propósito de la construcción del muro. Y aquí vemos una sección transversal de una vista, una fotografía frontal del muro contra una sección en la que vemos pues cosas muy interesantes como una combinación de soluciones en la fachada. Vemos en el diseño un dren de espaldar supremamente robusto. Vemos en la base unas geomallas de hasta 66 metros de longitud y vemos en el diseño una disposición, digamos, por alturas modulares de 9 metros para la primera parte que tenía enrocado confinado con una pendiente, digamos, mayor y luego se reduce en la segunda parte y finalmente termina con un terraplén al ángulo de reposo. Entonces, pues básicamente tenemos una estructura muy ingeniosa eh, con bastante redundancia en lo que tiene que ver con sus elementos de reforzamiento, por lo menos, que es lo que uno pudiera decir. Desde Geomatrix, pues hemos tenido todo tipo de experiencias, muros con un gran compromiso por control de deformaciones y otros que básicamente son estructuras de contrapeso para estabilizar deslizamientos, por ejemplo. En el primer caso, pues tenemos este muro de suelo reforzado del proyecto de la vía que va de Bogotá a Girardot a propósito de la construcción del tercer carril. Es un muro de 22 metros de alto que recibe directamente la carga del pavimento, tiene 200 metros de largo, la inclinación de la cara a 76 grados y se conformó con material de subbase granular, un pasa 200 menor a 15% y la plasticidad menor a 6. Aquí el reto era fundamentalmente lograr los grandes volúmenes que supone una estructura como esta durante el periodo que ellos estimaban para la construcción del muro. Aquí tenemos otro caso, este es en la vía Remedios Zaragoza, el proyecto Conexión Norte en Colombia, K34, se construyó un terraplén en suelo al ángulo de reposo que falló por capacidad portante. Entonces, como solución, se tomó la opción de construir un muro de suelo reforzado, un muro con alturas variables entre 2.5 y 13 metros, tiene 95 metros de largo, 4.5 metros de empotramiento. Se hizo igualmente con material de subbase granular porque es un muro de corona que recibe el peso de la estructura de pavimento y el reto era básicamente poder cimentar sobre suelos blandos. La sección transversal era bastante empinada, lo cual imponía también un reto por el ancho que se requiere para la fundación del muro y la condición ambiental de altas precipitaciones. Ahora, en contraste, tenemos casos de suelos marginales. Aquí tenemos este muro que es básicamente un terraplén back to back, construido en vías del Nus en Antioquia. Es un muro de 32 metros de altura, de los cuales 10 están empotrados. Como les comenté, ambas caras van reforzadas con geosintéticos y se utilizó material marginal del corte con plasticidad menor al 20% estabilizado con cal y cemento. Aquí tenemos una fotografía de la primera cara y aquí tenemos la segunda cara y vemos las geomallas envolviendo las capas de suelo de conformación. Y finalmente tenemos un gran muro de contención en suelo reforzado destinado a la contención de un superdeslizamiento que ustedes pueden ver en esta fotografía. El deslizamiento ocurrió en la vía La Uribe-Sevilla, departamento del Valle en Colombia. Es un muro de 12 metros de altura libre y 6 de empotramiento, es decir, un muro de 18 metros de altura total, conformado, por supuesto, con el material del deslizamiento,
con un reto gigantesco en lo que tiene que ver con la construcción, pues fue construido por dovelas, porque no había manera de contener el suelo deslizado. Entonces se hizo por pequeñas secciones avanzando hasta completarlo como ustedes pueden ver. Entonces, en resumen, pues sí hemos tenido, digamos, suelos de diferentes características. Hay que tener esas precauciones que ya mencionaron todos mis compañeros de panel para saberlos manejar y lograr construir una estructura que sea, digamos, estable en todo sentido, internamente y externamente, y en aquellos casos en los que la deformación es un compromiso fundamental, pues poder, digamos, tener esa seguridad de que las estructuras que van sobre los muros, pues no van a tener ningún problema. Muchas gracias, ingeniero Omar. Bueno, pasamos al tercer tema, costos, comparación con soluciones convencionales en concreto. La pregunta es, ¿qué beneficios técnicos y económicos han encontrado en muros en suelo reforzado frente al concreto? Iniciamos esta ronda con el ingeniero Joseph Soria. Adelante. Sí, buenas. Respecto a los beneficios técnicas y económicas, los muros de suelo reforzados prestan muchos beneficios, especialmente con los proyectos con condiciones geotécnicas que son muy complejas, gran altura o si tenemos alguna restricción de tiempo. Respecto a los beneficios técnicos, tenemos un menor peso propio. Esto reduce los esfuerzos transmitidos en el terreno de fundación y los riesgos tanto de falla global, lo cual es ventajoso en suelos de baja capacidad portante. Mejora un comportamiento sísmico. Por su naturaleza flexible, los muros de suelo reforzado disipan mejor la energía sísmica. Tercero, tiene una mejor adaptabilidad geométrica, permite construir muros escalonados, curvos o en terrenos irregulares. Y finalmente, la rapidez constructiva, al no requerir algún curado, encofrado ni cimentaciones profundas, su avance puede ser continuo y más rápido, lo cual es crítico cuando tenemos algunos cronogramas ajustados en obra. Respecto a los beneficios económicos, tenemos reducción de los costos de materiales estructurales, se prescinde del uso extensivo de acero, concreto o algunos materiales que tienen alta huella de carbono o costo por unidad. También reducimos, aprovechamos el uso de materiales locales, se pueden utilizar los suelos disponibles de la zona, claro está, con el debido control como hemos hablado anteriormente. Necesitamos menor requerimiento de maquinaria pesada, la ejecución se puede realizar con maquinarias estándar de movimiento de tierras y compactación. Finalmente, tenemos un menor costo de mantenimiento. Al ser una solución más flexible, sus respuestas ante las deformaciones diferenciales es más tolerante, lo cual reduce estas intervenciones a largo plazo. En resumen, cuando queremos evaluar estas dos tecnologías, el ciclo completo de vida, los muros de suelo reforzados suelen ser más eficientes técnicamente y económicamente, siempre que el diseño, el control de los materiales y la ejecución sean adecuados, ¿no? También se ha visto un claro ejemplo acá en estructuras viales, donde los muros de suelo reforzados han permitido ahorrarnos hasta un 30 a 40% respecto a las soluciones convencionales de concreto armado, siempre especialmente cuando las alturas sean mayores a 6 metros. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Joseph. Ahora escuchamos al ingeniero Carlos Buenahora. Adelante, ingeniero Carlos. Bueno, muy bien. Hemos tenido la oportunidad de realizar a través también de la academia pues algunos análisis de costos con relación a las alturas de las estructuras y la comparación con otros sistemas, ¿cierto? Entonces, a esto el tema de los costos también está ligado a lo que hablábamos en la primera pregunta respecto al espacio con el que se cuenta para el desarrollo de estos muros. No siempre se cuenta con eso. Y adicionalmente con la segunda pregunta, que es el tema de los materiales. Cuando se limita el tema de materiales especiales, pues eso hace que traer los materiales de otro sitio pues, sean más costosos. Hemos logrado hacer pues entonces algunas pruebas donde logramos construir unas gráficas donde podemos comparar, el caso de la línea verde constituye los muros en tierra armada y la línea negra, lo que son pantallas ancladas, y la línea azul, pues temas mismos. Como podrán ver, hasta los
más o menos 8 metros de altura, 7 metros de altura, pues tenemos una condición muy favorable para muros de tierra armada. Y de pronto la altura, el valor adicional, de pronto está relacionado precisamente con el tema de los costos de los materiales. En la medida que se subsana ese tema para poder utilizar materiales marginales, pues esto hace que sea mucho más favorable. Digamos que una manera de poder validar el tema de la construcción de estos muros está relacionado pues con hacer el muro en concreto reforzado en la parte baja y luego desarrollar nuevamente un muro de diferentes alturas en la parte superior. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Continuamos con el ingeniero Juan Pablo Cañas. Adelante, ingeniero Juan Pablo. Bueno, yo agregaría rápidamente cuatro aspectos. Uno, hay sitios donde trabajar es incómodo. Por ejemplo, cuando hacen estas torres de telefonía que están en los cerros, llegar con acero, concreto, concretera, es complejo. En estos casos, hacer los muros perimetrales de la torre, los muros mecánicamente estabilizados se vuelven totalmente competitivos porque solamente llevar la geomalla y con el material del sitio se compacta. El otro es la parte ambiental, o sea, hay una realidad que tenemos que ser cada vez más amigables con el entorno. Eso hace que las obras rígidas, o yo le llamo grises, tengan un choque directo. En cambio, en esta tecnología, donde hay versatilidad de fachada, puede haber fachada verde, fachada con geomantos, fachada con gavión, da una gran posibilidad de empalmar con la parte ambiental. Otro aspecto es la parte estética. Estos muros, por esa misma versatilidad de la fachada, casi que permite que los arquitectos diseñen cualquier tipo de paisaje que ellos requieran. Y de pronto contestando un poco una pregunta que viene en el chat, en ladera, estos muros tienen una gran ventaja técnica, que es que no concentran los esfuerzos en la esquina, sino que como uno va subiendo el relleno, el esfuerzo es constante hacia abajo. En cambio, un muro en voladizo, hay una tendencia a que todo el esfuerzo esté adelante, lo que lo hace muy propenso en ladera o en ríos, ante socavación, de que sufran un colapso. Y por último, en la parte económica, o sea, si el material del sitio es un material que está aportando estructura al sistema, eso hace que el costo baje sustancialmente. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias por tu aporte, ingeniero Juan Pablo. Escuchamos al ingeniero Leandro. Ok, yo aportaría adicionalmente, por ejemplo, lo que es la funcionalidad. Los muros en suelo reforzado empiezan a trabajar o pueden ser cargados inmediatamente se termina el relleno. Todo lo contrario a lo que serían los muros en concreto, que se requiere de fragua, tiempo de curado para poder ser cargados. Ya lo han mencionado, la parte sísmica son más flexibles. Al ser más flexibles tenemos una mayor disipación de energía, entonces un mejor comportamiento. Esta flexibilidad también nos hace una mayor tolerancia a lo que serían asentamientos diferenciales en obras donde se pueden generar esos asentamientos. Sin embargo, por ejemplo, por el contrario, lo que son los muros en concreto o elementos rígidos, esos asentamientos no son tan que se puedan aplicar o se puedan absorber, lo que genera que en algunos casos para los muros en concreto las cimentaciones lleguen a ser cimentaciones profundas o mejoradas. En cuanto a la mano de obra es una mano de obra no calificada o más bien no especializada, mientras que en el concreto sí se requiere de una mano de obra un poco más especializada. Eh, ya hablaron de lo que es la versatilidad en lugares de difícil acceso, que es más sencillo hacer los muros de suelo reforzado, la estética con el tema de los paramentos vegetados, ¿verdad? Y la parte ambiental con menor huella de carbono. Pero eso en cuanto a la parte de los beneficios técnicos. En la parte económica, definitivamente un muro de concreto versus un muro de suelo reforzado, a partir de los 5 metros, tiende a ser más económico un muro de suelo reforzado y con una tendencia mayor a cuando se aumentan las alturas.
Y en cuanto a mantenimiento, pues hemos tenido la experiencia de poco mantenimiento en muros de suelo reforzado, ¿verdad? Y también se puede ver a que en casos de sismo, los muros en suelo reforzado, pues no tienen el problema que pueden tener los muros rígidos en cuanto a agrietamientos o demás. En conclusión, me parece que los muros en suelo reforzado, pues tienen una enorme ventaja técnica y tanto económica con lo que serían los muros rígidos en concreto. Muchas gracias, ingeniero Leandro. Omar, te damos la palabra para el cierre técnico de este bloque. Ok, mil gracias. Eh, bien, ya lo hemos mencionado, se elimina una gran cantidad de actividades de construcción como el armado de los hierros y el encofrado, que requieren efectivamente mano de obra especializada por la precisión que se requiere para lograr el diseño estructural, ¿no? También en lo que tiene que ver con la colocación del concreto para que quede debidamente vibrado y lo pueda lograrse la resistencia. Entonces, pues en esos tres aspectos, los muros de suelo reforzados sobrepasan por mucho por la facilidad de su construcción, ¿no? Simplemente la utilización de equipo de movimiento de tierras y unos controles de compactación que son muy prácticos en comparación con lo que estamos viendo. También se reduce el tiempo para la ejecución de los rellenos en tierra. Para el caso de muros de concreto solamente se pueden hacer una vez que se haya logrado la resistencia ya del muro como tal. Y los muros de suelo reforzados son tolerantes a los asentamientos, como mencionaron mis demás compañeros del panel. Los asentamientos elásticos se dan de manera gradual durante la construcción, es lo que el ingeniero Cañas menciona, la deflexión. Entonces uno todo el tiempo, capa por capa, está corrigiendo los asentamientos y está logrando la cota que requiere para lograr las condiciones del proyecto. Y también, por esa misma razón, no se requieren cimentaciones especiales. Pueden adaptarse de alguna manera a esas condiciones de deformabilidad que de manera tolerante pueda ofrecer el suelo. Entonces, uno lo que puede hacer es ir corrigiendo y también ya en servicio. El muro no pierde su condición funcional ante la ocurrencia de deformaciones. Por tanto, no es fundamental tener unas cimentaciones como vemos en la fotografía, digamos, supremamente exigentes. Y también hay que señalar el excelente comportamiento ante sismos. Y tsunamis no es que tengamos muchos muros en suelo reforzado en nuestras zonas costeras. No sé si de pronto Danek puede mencionar algo sobre eso, pero tenemos básicamente que el muro de suelo reforzado no representa un gran cambio en términos de módulo en relación con el suelo circundante, de manera que la onda sísmica es capaz de viajar sin encontrar algo rígido que demande la descarga de la energía, como sucede en una estructura en concreto. Entonces, esa descarga de energía es capaz de fracturar el muro y colapsarlo en muchos casos. Entonces, esto es una gran ventaja. Hemos visto muchos proyectos y particularmente en zonas donde han ocurrido terremotos, que la mayor parte de la reconstrucción, al menos en vialidad, ha sido con muros de suelo reforzado debido a esta gran ventaja. Por último, hay que decir, hablar sobre el tema de costos. Como mencionaron mis demás compañeros, es fundamental este análisis porque a partir de 3 metros encontramos una condición favorable hacia los muros de suelo reforzado, incrementándose a medida que aumenta la altura. Aquí tenemos un comparativo de muros de gravedad, en concreto con la línea azul frente a la línea amarilla que muestra los muros de suelo reforzado, que para los 10 metros de altura muestra ya una ventaja del orden de 33%, es decir, un ahorro del 33% en la estructura, lo cual es significativo. Muchas gracias, ingeniero Omar. Abordaremos finalmente uno de los temas más relevantes el día de hoy: sostenibilidad, adaptabilidad al entorno y uso de materiales locales. La pregunta para nuestros panelistas es: ¿cómo han integrado criterios de sostenibilidad en el diseño y construcción de muros en suelo reforzado, particularmente en relación con el uso de materiales del sitio, la adaptabilidad al entorno y el desempeño a largo plazo? Empezaremos este bloque con la intervención del ingeniero Joseph Soria. Adelante, ingeniero. Gracias. Sí, listo.
La sostenibilidad de estos muros de suelo reforzado no solamente se relaciona con la huella de carbono, sino también con la optimización, como hemos hablado, de los recursos locales, la armonía con el entorno y la eficiencia que tenemos a largo plazo. Se tienen tres principios o tres criterios fundamentales. Uno es el uso del material del sitio, ¿no? Siempre es posible que prioricemos los suelos del material del sitio, ya sea granulares o marginales, con la debida, sí, siempre caracterización geotécnica. Esto reduce significativamente el consumo de combustible, transporte, el costo del proyecto y sobre todo en la parte social minimiza el impacto ambiental asociado a la extracción y acarreo de los materiales externos. La segunda ventaja que tenemos es la adaptabilidad al entorno natural. Los muros de suelo reforzado permiten una integración más armónica con el paisaje mediante fachadas vegetadas o de acabado texturado en proyectos rurales o turísticos. Esto ha sido clave para reducir el impacto visual. Además, la flexibilidad del sistema permite adaptarse a geometrías naturales sin necesidad a grandes cortes o rellenos compensatorios, ¿no? Acá tenemos imágenes de unos trabajos del propio Geomatrix. También acá en Perú hay contante que hemos trabajado en otros proyectos, sobre todo en zonas turísticas, zonas patrimoniales, que ya también tenemos que ver no solamente la parte técnica, sino también el ruido ambiental, el ruido visual, para que disminuir y trabajar en un ambiente armonioso. Y finalmente, es el desempeño a largo plazo y la resiliencia climática, ¿no? Se ha comprobado que los muros de suelo reforzado, al ser de sistemas flexibles, presentan buen desempeño ante ciclos de humedecimiento, secado, que acá en la costa de Perú, en Lima, sufrimos, subsidencias diferenciales o incluso eventos sísmicos. Su mantenimiento es bajo, su vida útil es alta, con un adecuado siempre, como hemos hablado, de un sistema adecuado de drenaje y la protección frente a radiación UV o agentes químicos, dependiendo de la zona donde se haga el proyecto. En síntesis, el muro de suelo reforzado es una solución que, bien diseñada, permite cumplir con los principios de sostenibilidad, reducir y reutilizar y regenerar, algo cada vez más exigidos en proyectos con un enfoque ESG, que quiere decir medio ambiente, social y gobernanzas, cuando tenemos proyectos multilaterales o intergobiernos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Joseph. Continuamos ahora con el ingeniero Carlos Buenahora. Bueno, muy bien. Efectivamente, como dice Ibelis, es una pregunta de mucha relevancia en este momento. Digamos que las obras de concreto pues, generan una mayor contaminación desde el punto de vista de huella de carbono. El uso de materiales del sitio y no utilizar concretos ofrece una ventaja abismal. Sin embargo, se requiere mayor soporte técnico-científico para poder utilizar los materiales del sitio que son marginales, bajo menos requerimientos en sus especificaciones. En cuanto a la apariencia estética visual, es bastante agradable. El muro de tierra armada comparado con el del concreto, pues por la mancha gris que siempre generalmente se alcanza a ver y que tiene un deterioro muy desfavorable en el tiempo. La duración de las obras de contención en muros de tierra armada tiene una garantía certificada con experiencias de varias décadas donde se han construido obras que han permanecido funcionales durante mucho tiempo. Eso también dependerá mucho del uso adecuado del elemento, del geotextil, del producto a utilizar y de las buenas prácticas constructivas. Hay una pregunta que mencionaban ahí al respecto de cómo hacer establecer la vegetación en la fachada. Pues una de las opciones, a mí me gusta particularmente utilizar las geomallas y pues por la misma abertura que tiene la geomalla, pues facilita que entre los sacos se pueda establecer con mateo o incluso con el lanzamiento de una hidrosiembra puede facilitar el establecimiento de la misma. Como ven ustedes ahí en la imagen, los acabados de los muros de tierra mata son bastante agradables a la visión. Se pueden establecer vegetaciones, digamos, ornamentales, típicas pues también del sitio para que favorezca este tipo de implementación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Escuchamos ahora al ingeniero Juan Pablo Cañas. Bueno, respecto a esta temática, yo quiero resaltar, porque ya los compañeros pienso que dijeron lo más trascendental, pero hay unos aspectos. Uno, la erosión. Cuando usted tiene una tecnología y hace rellenos,
y vienen estos inviernos fuertes, los rellenos sufren tremendamente con las tormentas y los aguaceros. Cuando tenemos estos sistemas y vamos poniendo las geomallas, y si tenemos, por ejemplo, un talud superior en el muro y vamos le poniendo refuerzo de malla, el impacto de la lluvia es muchísimo menor porque a lo sumo destruye la capa, los 20 centímetros superficiales. En cambio, si no tuviéramos las geomallas, puede lavar 1 metro, 2 metros de suelo en el tratamiento. O sea que ese es un aspecto ambiental bien interesante. Otro aspecto que resalto, en este momento yo puedo tener, digamos, los colectores, árboles, postes eléctricos, y ya existe absolutamente todas las soluciones para llevar las geomallas y, digámoslo, esquivar esto, lo que lo hace totalmente adaptable a las condiciones. Entonces es una condición pues, de que vale la pena resaltar. Y el último aspecto que debo mencionar, pues que estos son productos que están diseñados a la intemperie, ya sea sol, agua, cierto nivel de acidez. O sea que uno construye un muro de estos y ya queda la geomalla vista, no vista, enterrada, sumergida, son hechos para toda la vida. Entonces creo yo que es un punto muy importante en este muro. Así termino. Muchas gracias por la intervención, ingeniero Juan Pablo. Cerramos esta ronda con el ingeniero Leandro. Te escuchamos, Leandro. Gracias. Bueno, en cuanto a la sostenibilidad con el uso de materiales de sitio, pues ya se ha mencionado, reducimos la huella de carbono, vamos a tener un menor transporte, obviamente un menor consumo de combustible. Con el uso del recurso local, vamos a tener un menor impacto ambiental, ¿verdad? Porque vamos a tener una menor extracción de material al utilizar material de sitio y no trayéndolo de una cantera. En cuanto a la adaptabilidad al entorno, también ya lo han mencionado los compañeros anteriores, el paisajismo es uno de los principales elementos con estos paramentos verdes o vegetados que podemos obtener con este tipo de muros, y principalmente en estos ambientes tropicales que tenemos aquí en Centroamérica. Ya lo mencionaba uno de los panelistas, eh, que ¿cuál era la mejor forma de que la vegetación crezca? Bueno, aquí llueve tanto que con solo colocar un material orgánico detrás del paramento, la vegetación crece fácilmente en cuestión de meses. La versatilidad que podemos hablar dependiendo de las condiciones geológicas o geotécnicas que tengamos de los suelos, eh, no tenemos ninguna complejidad en cuanto a adaptarnos fácilmente a las diferencias topográficas que puedan generar los sitios o los lugares donde se desarrollan estos muros. Y por último, en cuanto al desempeño a largo plazo, pues tiene una larga vida útil, experiencia nuestra es de que hemos tanto diseñado como construido muros desde más de 25 años y no hemos tenido ningún problema. También podemos eh, comentar el comportamiento ante cambios de humedad o cambios de temperatura, a los cuales este tipo de muros pues realmente tienen un buen comportamiento. En conclusión, la sostenibilidad en cuanto a lo que son muros de suelo reforzado, pues se adapta perfectamente en cuanto a lo que sería el uso de materiales de sitio, lo que sería la vida útil y por último lo que sería el desempeño a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Leandro. Omar, te escuchamos con el cierre técnico de este bloque. Ingeniero, tienes el Vamos, micrófono cerrado. vamos a Gracias. atender, gracias. Vamos a atender la pregunta desde los tres aspectos que se mencionan. En primer lugar, el uso de materiales del sitio. Eh, en ese sentido, pues como bien se ha hablado, pues se trata de mejorar el material, de ayudarle al material a que tenga en lo posible un comportamiento controlado en términos de resistencia y deformación. Entonces, podemos incluir elementos de subdrenaje adecuados
en el espaldar del muro, intermedios dentro de las capas conformadas, en el suelo de fundación e incluso capas granulares, como mencionó el ingeniero Osorio. Aumentar la resistencia de las geomallas para controlar la deformación del suelo. Efectivamente, podemos incrementar la resistencia de la malla para no tener que dar tanta longitud de desarrollo, es una opción. Y podemos igualmente estabilizar el suelo por técnicas, métodos geotécnicos tradicionales. No es que sea algo que aportan los geosintéticos, pero sí son compatibles completamente con esas alternativas. Aquí, por ejemplo, vemos en esta fotografía la colocación de capas intermedias de subdrenes en geodren longitudinal dentro de las capas conformadas. Vemos geodrenes en el espaldar. Y en la parte de abajo vemos la utilización de materiales de estabilización del suelo del sitio, digamos como por ejemplo cenizas de la combustión de carbón o cal, que son materiales geotécnicos completamente compatibles con los geosintéticos. También ya desde el punto de vista de la construcción se debe hacer una protección del suelo de conformación ante la humedad durante la construcción y colocar barreras impermeables para evitar la entrada de agua al suelo de conformación desde la corona. Aquí, por ejemplo, vemos un acopio de material de conformación protegido con plásticos precisamente para que la lluvia no aumente significativamente el contenido de humedad. Aquí en esta fotografía vemos que el sitio de construcción prácticamente fue adaptado colocándole un techo de plástico para que el agua lluvia no penetre hacia las capas ya conformadas y poderlo mantener en una condición de humedad controlada. Y aquí en la fotografía inferior vemos estrategias como la aplicación de riegos asfálticos impermeabilizantes en la corona para evitar la infiltración del agua hacia el suelo conformado. Y existen otras, por ejemplo, si tenemos el muro de contención, digamos, si esta fuera la parte externa de la vía, hay que tratar de que el drenaje superficial vaya hacia adentro para que no haya una escorrentía directa sobre la cara del muro, porque me puede generar erosión, como mencionó el ingeniero Cañas. Entonces son aspectos importantísimos que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar suelos marginales. En lo que tiene que ver con la adaptabilidad al entorno, pues ya fue mencionado las múltiples opciones de fachada, fachadas verdes con vegetación o fachadas con enrocado o fachadas con elementos modulares de concreto como las escamas o los bloques. En fin, tenemos una gran posibilidad de utilizar elementos de acuerdo con el objetivo que busquemos en el proyecto y lo que dispongamos. Y también vemos algo muy importante que es la posibilidad, digamos, de adaptar superficies o terrenos que antes no eran muy viables para la construcción de infraestructuras mediante esta técnica. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía, eh, no sé si el ingeniero Carlos, bueno, ahora nos puede hablar algo de esto. Esto es un terreno que ha sido, digamos, adaptado para la construcción de un colegio mediante cortes y rellenos y los rellenos en suelo reforzado. Miren ustedes cómo se hizo un sistema de terrazas seguidas que luego fue transformado, perdón, me salté, en toda una infraestructura, como se ofrece aquí, digamos, con campos de juego, de recreación para niños, zonas para la construcción de aulas, parqueaderos, auditorios y una serie de facilidades que en terrenos empinados probablemente no hubiéramos pensado construir. En lo que tiene que ver con el desempeño a largo plazo, creo que un aspecto fundamental, además de los que se han mencionado, es que el modelo geotécnico que utilicemos para el diseño debe ser claramente representativo. Es decir, si tenemos que utilizar materiales marginales, esos parámetros de resistencia al corte de esos suelos, hay que saberlos elegir. Hay que tener un parámetro claro del comportamiento que nos refleje el comportamiento real del suelo para poder dimensionarlo y así construir. Y traigo esta fotografía de un muro de suelo reforzado de 22 metros de altura que fue construido con material del corte. Esto es un gran colubión. El colubión estaba desplazándose y se cerraba frecuentemente esta carretera, entonces se cortó parte del material y se depositó en la parte inferior mediante un muro de suelo reforzado como contrapeso que estabilizó el movimiento. Y esta es la foto del final de construcción de junio del 2007.
En 2014, perdón, en 2024 se le hizo un seguimiento y uno puede ver que la vegetación prácticamente cubrió absolutamente todo. No fue tan fácil encontrar el muro. En una fotografía aérea se aprecia. Y hay que señalar aquí que, digamos, parte del comportamiento adecuado en el largo plazo pasa por los eventos sísmicos y por el cambio climático. En este caso en particular, este muro superó sin novedad los eventos sísmicos de Quetame, Cundinamarca de mayo del 2008 y San Juanito Meta de agosto del 2023 con magnitudes de 5.9 y 6.1 respectivamente. Entonces nos da mucha tranquilidad de lo que es la estabilidad y la adaptabilidad al entorno en el largo plazo. Y finalmente, pues quiero pues decir que esta tecnología pues es ampliamente difundida y todos mis compañeros panelistas pues tienen experiencias supremamente buenas que mostrar, pero yo en particular me permito mostrar esta que está en construcción de la nave industrial Jet Cargo en Alajuela, Costa Rica, muros de más de 12 metros de altura. Esta del paso a desnivel Zacacoyo en El Salvador. Es un muro back-to-back de 8 metros de altura y longitud de 150 metros, construido con suelo marginal estabilizado con cal. Este muro que se construyó para restaurar la pérdida de banca en la vía Quilalí-Huihuilí en Nicaragua. Tenemos estos muros de la cinta costera en Ciudad de Panamá, unos muros con alineamiento en forma de espiral que reemplazan el estribo del puente, es decir, reciben la superestructura, la viga y el tablero del puente. Tenemos este muro de 11 metros en Venezuela, que también muestra con cara verde, con mantos, que muestra también mucho de lo que se puede hacer en suelo reforzado. Tenemos este muro construido para la subcentral eléctrica de Linga en Ecuador, en proximidades de Quito, un muro de 15 metros de altura que sirvió para el confinamiento de la plataforma de la subcentral. Y finalmente, pues el mensaje es que la utilización de los geosintéticos nos permite definitivamente mejorar el suelo al punto que somos capaces de construir estructuras como estas, ¿no? Básicamente en subdrenaje, para tener controladas las condiciones de humedad, en reforzamiento para aumentar la resistencia al corte, separación y filtración en subdrenes, control de erosión igualmente, y la utilización de mantos de control de erosión para proteger los suelos expuestos contra la erosión y promover el establecimiento de vegetación. Con esto, pues, termino. Muchas gracias, ingeniero Omar. Ingeniero Carlos, bueno, ahora quería hacer algún comentario. Sí, con respecto a la experiencia que tuvimos de la reconformación para la construcción del colegio, era realmente una vaguada, un sitio con una experiencia muy particular porque la construcción se dio inmediatamente después de la pandemia, donde había una escasez de acero importante que limitaba la construcción del proyecto. Y pues ante esta preocupación del cliente y la necesidad de construir rápido porque tenían que entregar la sede anterior del colegio, pues se presentó esta solución en la cual fue denominado como el Colegio Verde, precisamente por los acabados y el establecimiento de la vegetación. Hace poco me compartieron una foto del sitio, realmente la apariencia en cuanto al establecimiento de ese pasto en la fachada fue bastante importante y pues eso abrió como paso a que muchos proyectos que actualmente estamos realizando aquí en la ciudad de Bucaramanga pues estén motivados a utilizar este sistema precisamente por este proyecto. Muchas gracias, ingeniero Omar, por la oportunidad. A usted, ingeniero Carlos. Muchas gracias, ingeniero. Para finalizar, vamos a escuchar al ingeniero Danet, quien compartirá algunas reflexiones desde su experiencia en proyectos de Perú y Ecuador. Buenas tardes, ingeniero Ibellis, gracias. Bueno, ante todo agradezco este espacio y me queda mencionar que en los últimos 15 años he podido ver la evolución, ser parte y evidenciar el cambio de soluciones o estructuras, digamos, tradicionales como son los muros de concreto armado por estructuras de suelo reforzado, tanto en Ecuador como en Perú, en donde se vienen desarrollando proyectos con gran cantidad de muros, hablando de kilómetros, ¿no? Justo el ingeniero Josep Soria es parte de uno de los proyectos que hemos diseñado, que son proyectos a gran escala, en longitudes y en alturas, ¿no? Que van variando puede ser desde los 4 o 5 metros hasta alturas de 20 metros, ¿no? En promedio. Entonces, los muros de suelo reforzado con temas y textiles, como han podido apreciar,
se han diseñado y ejecutado en diferentes situaciones, ¿no? En terrazas, cuentan con diferentes inclinaciones, incluso en estructuras superpuestas, como mostró uno de los panelistas. Y todos ellos con la particularidad de poseer diferentes tipos de acabados, como bien comentaba el ingeniero Omar, tipo pórticos, tipo revegetado, ¿no? Respondiendo a una de las consultas del ingeniero Omar con el tema de las defensas costeras, los muros de suelo reforzados no solamente están aplicados en el ámbito, digamos, en el ámbito vial, ¿no? En lo que es reconformación de vías, sino también están en obras hidráulicas. También los podemos encontrar, por ejemplo, en la reconformación de diques. Por citarles un ejemplo, acá en Perú se vienen haciendo unas defensas longitudinales en donde los diques han sido reforzados y estamos hablando de gran cantidad de diques de encauzamiento. ¿Esto por qué? Porque el material que se encuentra en la zona es un material netamente arena. Entonces nosotros aprovechamos, digamos, la capacidad, digamos, de trabajo por fricción que tienen, por ejemplo, los geotextiles, para utilizar tratar de compensar, digamos, el material de relleno. Una cosa de repente es mirar una solución de 100 metros y otra cosa es mirar una solución que involucra 50 kilómetros, ¿no? Entonces conseguir ese material ya es un poco más difícil. Y el uso de los geosintéticos justamente nos permiten, digamos, disponer de este tipo de material. En tema de costeros, también se puede aplicar en lo que es el reemplazo justamente de los núcleos, ¿no? O sea, si bien es cierto, la estructura principal va a ser seguramente un enrocado, dadas las características de lo que se quiera superponer, nosotros podemos reforzar el núcleo y utilizar justamente el material del sitio, con el uso de geotextiles, para poder conformar nuestro dique, ¿no? Entonces, el uso de por sí de los geosintéticos es bastante amplio. Finalmente, ya no me voy a extender mucho porque los panelistas creo que han dicho prácticamente todo lo referente a muros. Esta es una solución, o es una propuesta de solución que deben tener cuenta siempre en sus proyectos, ¿no? Y de nuestra parte queda solamente apoyarlos y estar a su disposición. Bueno, eso es en resumen lo que quería comentarles, pero sí es amplio el mundo donde se pueden utilizar los muros de suelo reforzados. Y un tema pequeño que me estaba olvidando, es la importancia, o sea, el éxito de un muro de suelo reforzado también parte del nivel de la ingeniería básica que nosotros podamos recolectar, tener una buena topografía, tener una buena caracterización del suelo, si es posible perfiles geológicos, secciones transversales, planta, perfil, un buen estudio hidrológico, un buen estudio hidráulico, van a ser también clave para un buen diseño de un muro de suelo reforzado. Eso es todo, les agradezco. Muchas gracias, Danek, por tu participación y en nombre de Geomatrix agradecemos a todos nuestros panelistas por sus valiosos aportes y a ustedes quienes nos acompañaron desde distintos países de la región. Estamos convencidos de que los muros en suelo reforzado representan una solución segura, eficiente y sostenible, capaz de adaptarse a los desafíos de cada entorno. Los invitamos a seguir conectados con estos espacios de intercambio técnico. Todas las preguntas que enviaron a nuestro chat serán respondidos a través del correo electrónico y si desean enviarnos más preguntas o comentarios pueden escribirnos al correo servicioalcliente@geomatrix.com.co. Y por supuesto, pueden conocer más sobre nuestras soluciones, casos de éxitos y portafolio completo en www.geomatrix.co. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.